Bueno, ahora vamos a hacer una clase para explicar las ecuaciones cuadráticas, que se pueden presentar de tres maneras diferentes: con una expresión factorizada, con una expresión canónica o con una expresión polinómica. Comencemos por la expresión factorizada. Si es una ecuación, esa expresión factorizada va a estar igual a 0. Entonces, como ustedes pueden ver, acá les muestro un ejemplo. Cuando ustedes tienen la forma factorizada, la ecuación factorizada, digamos, cuadrática, eso les permite rápidamente mirar cuáles son las raíces de esa parábola, de esa función cuya gráfica sería una parábola, ¿no? O dicho de otra manera, les permite ver rápidamente el conjunto solución. ¿Por qué? Porque para que una multiplicación dé por resultado 0, alguno de esos factores que se están multiplicando tiene que ser 0. En este caso tenemos 3 por, entre paréntesis, x menos 1 por, entre paréntesis, x más 2 igual a 0. Entonces, tenemos tres factores que se están multiplicando. Si esto da 0, es o porque el 3 no puede ser 0 porque no lo es, pero entonces o x menos 1 es 0, en cuyo caso, para que eso ocurra, la x tendría que valer 1. O bien, x más 2 es 0, en cuyo caso, para que eso ocurra, la x tendría que ser menos 2. Por eso el tips es que si ustedes tienen la forma factorizada, pueden rápidamente visualizar las raíces, que son los opuestos, digamos, ¿no? Pero bueno, lo correcto es pensarlo como lo analizamos recién. Entonces la solución en este caso es el elemento 1 y el elemento menos 2, esos números reales. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una ecuación cuadrática en forma canónica? Bueno, esto me parece más que interesante, y a propósito, esto lo di porque me parece que combina muy bien con todo lo que enseñamos de ecuaciones con módulo en las clases anteriores. No hay puntada sin hilo, todo está dado para pensar y para enriquecer las herramientas que tengan ustedes para resolver ecuaciones e inecuaciones, que es tan importante después en la matemática para muchas otras cosas. Entonces, tenemos en el ejemplo 3 por x más un medio, entre paréntesis, al cuadrado, menos 27 cuartos igual a 0. Esa es la forma canónica. Si ustedes se fijan, la forma canónica, para eso les hice un video, pueden detectar rápidamente el vértice de la parábola. La coordenada x del vértice es menos un medio y la coordenada y del vértice es menos 27 cuartos, ¿sí? El x del vértice es como el opuesto al que figura ahí, y el y del vértice es con el mismo signo, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, y entonces dibujo la parábola, pongo el vértice, sí, pero tendrías que sacarle las raíces para graficarla. Entonces yo acá directamente lo que te aconsejo no es que hagas, digamos, una solución gráfica, sino más bien que despejes. En este caso vas a tratar de dejar el paquete donde está la x solito. Entonces lo primero que vamos a pasar es el menos 27 cuartos, que está restando, sumando. Después, el 3 que está multiplicando al bichito va a pasar dividiendo, como lo estás viendo. Y ahora cuidado, una vez que vos ejecutás la división, 27 cuartos dividido 3 te da 9 cuartos. Entonces ese cuadrado va a pasar como raíz cuadrada. Pero cuidado, cuando vos pasás algo como raíz cuadrada en una ecuación, ¿sí?, admite dos soluciones posibles en una ecuación. Entonces lo que se coloca es módulo. Por lo tanto, al pasar como raíz cuadrada te queda módulo de x más un medio, con barritas derechitas, igual a la raíz de 9 cuartos. Al resolver la raíz de 9 cuartos te da 3 medios, y ya esa es una ecuación que ya la explicamos en el otro video, de miles de maneras de hacerlo. Yo acá la resolví de la manera que me gusta a mí, porque en mi caso particular soy una persona muy gráfica, muy intuitiva. Pero si a vos te gusta hacerle la forma analítica, la analítica completa, ¿no?, como se debe, cruzando con la condición, como te había explicado, o la analítica rápida con el tips que yo te había hecho, adelante, metele con esa. Yo acá lo que hice, bueno, fue resolverla de esa manera, y obtuve que la solución es menos 2 y el 1, ¿no es cierto? Esos dos elementos. Fíjate qué interesante cómo
Yo a propósito elegí la misma función cuadrática expresada de distintas maneras para que vieras que te coincidía. Entonces, ¿cómo tiene que obrar uno? Y todo depende de la forma que te plantean. O sea, vos te plantean una forma factorizada, ¿para qué vas a hacer el pasaje a otra manera? Si es la más linda que hay. La factorizada, cuando ya tenés las raíces, las sacás al toque. Pero ¿qué pasa si tenés la expresión canónica? Y bueno, para poder sacar las raíces tenés que hacer este trabajo. Entonces lo mejor es directamente resolver la ecuación despejando y acordándote que el cuadrado, al pasar como raíz cuadrada, te queda módulo y ya trabajas con una ecuación de la que vos ya conoces. Por último, y acá viene el tema, ¿qué hacemos si yo tengo una ecuación cuadrática en forma polinómica? Bueno, eso lo has hecho toda la vida. Lo has hecho cuando has visto la función cuadrática el año pasado, que ustedes veían quién hacía el papel de A, que es el coeficiente principal, el B, que es el que multiplica la X, o coeficiente lineal, y el C, que es el término independiente, y reemplazás los valores en la fórmula resolvente y ya te queda. Y no es la única manera de resolverla, te cuento, pero bueno, es la más usual. También hay una calculadora de tipo, por ejemplo, la Casio 95 o las imitaciones de Casio 95, modelo 95, también te resuelven. Igual hay calculadoras mucho mejores todavía, más potentes todavía, que también te la resuelven. Yo te estoy diciendo las más viejas, ¿no? Las de mi época. Hoy en día tenés ecuaciones, tenés calculadoras que hasta te hacen gráficos y todo, pero es una inversión que vale la pena si vos vas a hacer una ingeniería el día de mañana. Si no, por ahí es demasiado gasto, porque hoy vos disponés de programas como el GeoGebra, que son software gratuito, en el que podés obtener un montón de cosas sin necesidad del gasto de una calculadora. Pero te lo cuento porque si la tenés, vos podés sacarla rápidamente. Mientras que el método resolvente, si bien es fácil, es un poquito engorroso, siempre hay alguna duda con los signos, y un signo mal puesto ya te sonó el estofado, ¿no? Te arruinó el estofado, y bueno. Bien, ahora sí, vemos que las ecuaciones no presentan gran dificultad. Pero ¿qué pasa si vos tenés una inecuación cuadrática? Bueno, volvamos a ver las cosas en el mismo orden. ¿Qué pasa si tengo una inecuación pero cuadrática en forma factorizada? Por ejemplo acá, ¿no? 3 por el factor x menos 1 por el factor x más 2 menor que 0. Entonces, yo siempre soy partidaria de lo gráfico porque suele ser más rápido, pero eso si a vos te resulta, ¿no? Vos sabés que la parábola correspondiente a la función cuadrática, cuando el coeficiente principal, que es el numerito que está delante, ¿no? En esa multiplicación, es positivo, la parábola tiene una concavidad hacia arriba, ¿no? Digámosle la carita feliz, para que lo podamos grabar rápidamente. Y las raíces vos las ves al toque, ahí que son, como dijimos, 1 y menos 2 las raíces de esa parábola. Entonces, vos podés graficar esa parábola en modo tentativo, sabiendo su formita, ubicar las raíces, que son los valores donde la x se hace 0, o sea, donde cruza el eje x, y trazas la parábola con la concavidad que le corresponde, en este caso positiva. Y entonces, resolver esta inecuación, o sea, encontrar para qué valores de x el resultado da menor que 0 significa negativo, equivale a encontrar el conjunto negatividad de esta función. ¿Y qué es el conjunto negatividad? Son los valores de x que tienen asociada, mira acá con el amarillo te lo pinté, son los valores de x que tienen asociada una alturita negativa hacia abajo, donde la curva está por debajo del eje x. Entonces, ya tenés resuelta la inecuación. Tu conjunto solución va a ser del menos 2 al 1. Y listo. ¿Sí? Ahora, si vos querés resolverla en forma analítica, se utiliza la famosa regla de los signos para la multiplicación y división de números reales, ¿no? Si vos tenés multiplicación de dos números, ¿sí? Si te da el resultado te da negativo, es por la regla de los signos, que significa que si te dio negativo es porque uno es positivo y el otro es negativo, ¿sí? Entonces,
El 3 ya es positivo, así que incluso el 3 lo podés pasar del otro lado dividiendo para que no jorobe y te quedaría x menos 1 por x más 2 menor que 0 dividido 3, que es 0, y entonces para que esa multiplicación dé negativa tiene que pasar o que x menos 1 es positivo, mayor que 0 se dice en matemática positivo, y el que x más 2 sea negativo. O sea, uno positivo y el otro negativo. ¿Pero cuál? Bueno, contemplemos las dos posibilidades. X menos 1 positivo mayor que 0, x más 2 negativo menor que 0. Esas dos posibilidades juntas, ¿sí? Cuando el primero es positivo y el segundo es negativo, es una posibilidad, quise decir. Y la otra opción es que sea al revés, que el primer factor, x menos 1, sea negativo y el segundo factor sea positivo, menor que 0 y el otro mayor que 0. Y bueno, lo que haces es resolver son inecuaciones muy pequeñas. Pasás el 1 del otro lado sumando y el otro pasás el 2 del otro lado restando. Y ya podés, en el primer caso, obtener la primera solución para la primera opción, ¿no? Dibujas el menos 2 y el 1. Los mayores que 1 van a la derecha del 1, los menores que el menos 2 van a la izquierda. Y como tenés una i, porque querías que uno fuera positivo y el otro negativo, y te dio esos dos conjuntos, tenés la intersección, la i. Entonces, en este caso, como no se intersecan, la solución 1 es vacía. Te vas entonces a la otra opción. Y en la otra opción encontrás los menores que 1 a la izquierda del 1 en verde, y los mayores que menos 2 a la derecha del menos 2 en azul. Y te queda la intersección del menos 2 al 1. Como teníamos dos opciones, eso se transforma en la unión de las dos soluciones y te queda que la solución va del menos 2 al 1. Como verás, esta solución analítica es interesante porque jugás con la regla de los signos, tiene una estrategia interesante, pero es más larga, ¿verdad? Entonces, vos verás la que te quede mejor y la aplicás. Otra cosa, me pareció interesante dar otro ejemplo más, porque ¿qué pasa si tenés mayor que 0? ¿No? Entonces acá tenemos que si tenés mayor que 0, 3 por x menos 1 por x más 2 mayor que 0, el procedimiento es prácticamente igual. Vos, al tener la factorizada, la podés graficar rápidamente, ubicando las raíces, el menos 2 y el 1, sobre el eje x, y trazando con la parábola con su formita característica. En este caso, como el coeficiente principal es positivo, el a es positivo, vale 3, es carita feliz y ya la tenés graficada. Entonces, así como menor que 0 significaba negatividad, mayor que 0 significa positividad. Y vos dirás, ¿y qué es la positividad? Bueno, son los valores de x que tienen asociados alturitas o resultados positivos. Y en este caso te va donde la curva está por arriba del eje x. Entonces acá es del menos infinito al menos 2, unión del 1 al más infinito. Y listo. Y obviamente, fíjate cómo corroborás analíticamente, usando la regla de los signos, ¿no? Poniendo que el primero es positivo y el segundo es positivo, porque para que te dé positivo, acordate, la regla de los signos es, para que te dé positivo, tiene que ser más por más da positivo, o menos por menos da positivo. En el caso anterior, para que diera negativo, podía ser más por menos, y la otra opción, menos por más, que fue lo que jugamos en el ejemplo anterior. Bueno, ahora va, para que dé positivo, más positivo el primero y positivo el segundo, y la otra opción, negativo el primero y negativo el segundo. Acordate, en matemática, positivo se escribe mayor que 0 y negativo menor que 0. Es muy importante prestarle atención a esos simbolitos, porque si no, lamentablemente un error te puede arruinar todo. Tenés que estar muy concentrado. Entonces, resolves cada una. Te quedó en el primer caso x mayor que 1 y x mayor que menos 2. Pintás en azul los mayores que menos 2 a la derecha del menos 2 y en verde a la derecha, los mayores que 1 a la derecha del 1, y te das cuenta que la intersección es del 1 al más infinito. Te vas al otro caso, haces lo mismo, termina que x es menor que 1, en azul a la izquierda del 1, y que x es menor que menos 2, en verde a la izquierda del menos 2. Se intersecan del menos infinito al menos 2. Como tenemos las dos opciones, el resultado es la unión. Entonces la solución va a ser del menos infinito al menos 2, unión del 1 al más infinito, y corroboras que lo que hicimos en forma gráfica, de forma rápida, nos da lo mismo que si lo hacemos en forma analítica.
Prosigamos. Ahora es interesante ver qué pasa si yo, en vez de darte la expresión factorizada, te doy la expresión canónica. Y uno podría decir, y bueno, la llevo a la factorizada, pero fíjate que no es necesario. La canónica es una expresión muy bonita, que a veces no se la usa tanto, y es una de las más bonitas de todas, porque además te da lo más importante de la parábola, que es el vértice, ese punto único, ¿no? Especial. Entonces, en este caso, como vimos en el video anterior, el vértice sería, el x del vértice sería menos 1/2 y el y del vértice sería menos 27 cuartos. Bueno, pero vamos al punto. Tenemos esta ecuación, 3 por, entre paréntesis, x más 1/2 al cuadrado, menos 27 cuartos menor que 0. Hago lo mismo que te dije con la ecuación, despejo, paso el menos 27 cuartos que está restando, pasa sumando. El 3 que está multiplicando, pasa dividiendo. Y luego cuando paso el cuadrado como raíz cuadrada, el chirimbolo no cambia. Acordate que hay un solo caso, donde yo ya te dije, en la única sola vez donde cambia el chirimbolo. ¿Sí? Repasa eso. Así que no cambia el chirimbolo, pasas el cuadrado directamente como raíz cuadrado. Pero cuidado, acordate que cuando pasas en una ecuación un cuadrado como raíz cuadrada, tenés que colocar módulo. Te queda módulo de x más 1/2 menor que la raíz de 9 cuartos. O sea, módulo de x más 1/2 menor que 3/2. Y ya tenés todo un video donde vos ya sabías cómo resolver esa ecuación. Acá podés ver, yo lo resolví en forma de distancia, usando el concepto de distancia de módulo, pero vos podés hacerlo en forma analítica completa o en la forma analítica rápida con el tips, que eso está en el video anterior que yo te expliqué. Bien. Por último, te ofrezco otro, bueno, para ampliar un poquito, te ofrezco otro ejemplo, pero con mayor que 0. Y funciona exactamente de la misma manera, ¿no? ¿Sí? Nada más que cuando vos tenés una distancia que es mayor, se pinta hacia afuera, y cuando es menor, se pinta hacia adentro. Por eso acá en esta hoja estás viendo que se pinta hacia afuera. Pero eso ya lo viste en el video anterior, ¿no? Hay que repasar, por eso hay que ir, todo es constructivo, tenés que ir, no podés echarte atrás, tenés que cada clase ir asimilando todo lo que vamos aprendiendo, porque todo se va a aplicar, no es que vemos una vez y ya no lo vemos más. Y por último, vos dirás, ¿qué pasa si yo te doy una ecuación cuadrática pero en forma polinómica? Y bueno, ahí tenemos dos opciones. O la llevamos a la forma factorizada, ¿sí? ¿Qué sería llevarla a la forma factorizada? Bueno, el coeficiente principal va a ser el mismo, pero hay que encontrarle las raíces, ¿sí? O lo llevas a la forma canónica, y para llevarlo a la forma canónica, el coeficiente principal es el mismo, pero se utilizan las coordenadas del vértice, el x del vértice y el y del vértice. Repasa el video donde te explico el pasaje de las distintas formas, de una forma polinómica a la canónica, de una forma polinómica a la factorizada, para recordar cómo se hace eso, ¿sí? Ahora, ¿cuál de las dos es conveniente? Y bueno, el tema con la factorizada, que la factorizada es muy bonita y muy rápida para graficar y todo, pero tiene un pequeño problema. No todas las parábolas, no todas las funciones cuadráticas tienen raíces reales. Algunas tienen raíces complejas, dicho de otra manera, no cortan el eje X, ¿sí? Y en ese caso no vas a tener raíces, y por lo tanto no te va a servir la forma factorizada, porque vos no querés una forma factorizada con números complejos que todavía no conoces, y que no te aporta para esto a nivel gráfico. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Y bueno, hay otra forma que funciona siempre, que es llevar la forma polinómica a la canónica, ¿sí? Entonces vos sacás el vértice, ¿sí? Acordate, el x del vértice era menos b sobre 2a. Yo no lo escribí acá, pero sería menos 3 sobre 2 por 3, ¿sí? Si vos haces esa cuenta, te queda menos 3 sextos. Y si simplificás, te queda menos 1/2. Entonces, por eso el vértice, al ser menos 1/2, te queda, cuando lo convertís esto a la forma canónica, te queda 3 por, entre paréntesis, x más 1/2 al cuadrado. Y el y del vértice, reemplazás ese menos 1/2 por la x en la función y te da menos 27 cuartos. Bueno, entonces
nada, repasé el video para expresar la forma polinómica de esta parábola en la forma canónica. Y al tener ya la forma canónica, ya sabes que acá como tenés que hacer, tenés que despejar, pasar el 27 cuartos que está restando sumando, el 3 que está multiplicando dividiendo, y el cuadrado como raíz cuadrada sin cambiar el chirimbolo, y me queda, como viste, módulo de x más 1/2 menor que la raíz cuadrada de 9 cuartos, que era 3/2, ¿no? Y ya está. Entonces, creo que lo que te voy a pedir es que vayas al día con la ejercitación. Acá yo te doy la teoría, pero necesitas practicar mucho para tomarle la mano, porque no alcanza con entender. En matemática es muy fácil equivocarse en pavaditas, que un signo mal puesto, que un chirimbolo que lo leíste al revés, que lo leíste mal, que pintaste para el otro lado. Hay muchas cosas acá, mucho detalle. Entonces, una vez que vos entendés, tenés que aprender a tener orden de trabajo y monitoreo de lo que vas haciendo, porque eso es lo que te va a volver excelente en matemática, te va a volver fuerte. De otra manera, te vas a frustrar mucho, y no es que no tengas capacidad, sino que no has trabajado el arte. El arte, así como alguien se vuelve experto practicando un oficio, esto es lo mismo, vos te volvés experto practicando, y de esa manera es más probable que los hagas bien, y si te equivocas, las corregís. Yo también a veces me puedo equivocar, pero la diferencia es que como tengo experiencia, me puedo corregir rápidamente, revisando. En cambio, cuando todavía sos principiante y no tenés todo resuelto, es muy posible que te azote la confusión. Bueno, para eso están los ejercicios, para que practiques y para que preguntes todas las dudas que tengas en clase. Haceme caso, aprovecha las clases, son para eso.